Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Llobet y esta es la sala de Pedro Podcast. Estoy tratando de publicar más continuamente estos episodios y la meta es monetizar este podcast y el alterno, el extrasemanal. El podcast alterno, quise decir realmente. Que en sí ese ya le agarré el ritmo, pero bueno, se van logrando las pautas sobre la marcha. Ahora, no sé si les pasa como a mí, que cada vez que vuelvo a escuchar un álbum completo de Daft Punk o Radiohead, aunque Radiohead no sea uno de mis artistas preferidos, siento que estoy entrando en algo, no solo escuchando canciones sueltas, que eso no es tan común hoy en día, porque estamos acostumbrados a otra cosa, al playlist, a los algoritmos, a canciones aisladas que aparecen y desaparecen, a saltar en los primeros segundos si algo no engancha. Y claro, esto cambia completamente la forma en la que escuchamos música, pero cuando te sientas a escuchar un disco como Random Access Memories o In Rainbow de principio a fin, la experiencia es diferente. No solo es una colección de tracks, es una construcción, hay una intención en el orden, en cómo empieza, en cómo se mueve y cómo termina. Hay una narrativa, incluso si no es explícita. Y es algo que se pierde cuando reduce la música a canciones individuales. A todos nos pasa, porque una canción puede funcionar por sí sola, sí, pero muchas veces está pensada como parte de algo más grande. Ahí es cuando puedes pensar en la conceptualización. En Random Access Memories, por ejemplo, hay una transición muy clara entre momentos más electrónicos y otros más orgánicos. Hay una exploración del sonido, del tiempo, incluso de la nostalgia, diría yo. No es casual como está armado. Y con Radiohead pasa algo similar, pero desde otro lugar. En Rainbox todo se siente conectado, no solo por el sonido, sino por la emoción. Hay como una continuidad, una especie de hilo invisible que hace que el disco funcione como una unidad. Y eso es algo que no puedes captar si escuchas una sola canción. Necesitas ese recorrido. Y creo que ahí hay algo importante, porque hoy se produce música pensando muchas veces en el impacto inmediato, en el hook, en ese primer minuto, en cómo captar la atención más rápida, inclusive que pueda volverse viral para TikTok. Pero un álbum no funciona así. Un álbum necesita tiempo, necesita espacio y necesita que el oyente se quede. Y eso cambia completamente la forma en la que se construye. Porque ya no estás pensando solo en cómo suena una canción, sino en cómo se relaciona con la siguiente, cómo cambia la energía, cómo evoluciona la idea. Y eso desde el punto de vista creativo es muy interesante porque te obliga a pensar en más allá de lo inmediato, te obliga a construir algo que tenga sentido en conjunto y creo que eso es algo que vale la pena recuperar. No necesariamente vas a hacer eso con todo un álbum o con todos los álbumes de un artista que te guste en específico, pero sí entender esa lógica, porque incluso si haces una sola canción puedes pensarlo como parte de algo, como parte de un lenguaje, como parte de una narrativa mucho más amplia. Y eso le da otra dimensión a lo que haces. Por eso de vez en cuando intento volver a eso, a escuchar un disco completo, sin interrupciones, sin distracciones, y al principio, por supuesto, te va a costar. A mí me cuesta muchísimo, porque no estamos acostumbrados a sostener la atención tanto tiempo. Pero después de unos minutos algo cambia y empiezas a notar detalles, decisiones, conexiones, y la música deja de ser fondo y se vuelve una experiencia, lo que realmente debería de ser. Y creo que eso es lo que hace que el formato álbum siga siendo relevante, no porque sea mejor, sino porque propone otra forma de escuchar, más lenta, más consciente, más conectada. Y en un momento donde todo es rápido, esto ya es bastante valioso. Con eso me despido, no sin darte las recomendaciones musicales de este episodio, que por supuesto comienzan con Daft Punk, Radiohead, Crocia, Hotel Pulse, Scandroid, Revile, Boy Oikos, Poppy y Valentina Rico. Recuerda que si necesitas asesorías, estrategias de marketing, identidad de marca, packaging, fotografía e impresión de stickers y otros soportes en papel, tal vez un flyer, alguna prueba de color, contáctame. Lo puedes hacer por los comentarios del podcast o por la cuenta de Instagram o de Twitter de Industria Visual, @Industria Visual en los dos casos. Toda esta información estará disponible en la descripción del episodio, así como los enlaces de mis tiendas Print on Demand de T-Public, Redbubble y Teespring. Y en caso de que no quieras comprar en ninguna de ellas, puedes ver alguno de los diseños y el que te guste te lo entrego en una franela en DTF. Puedo hacer envíos a nivel nacional y entregas en Ciudad Guayana, en Altavista realmente. Como siempre, gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima. Chao.